Bueno, pues vamos a continuar, como dije, dando paso a la profesora Marta Cendón Fernández. Ella es profesora titular de Historia del Arte, acreditada catedrática por la Universidad de Santiago de Compostela, con la especialidad de Arte Antiguo y Medieval. 2 años más tarde obtuvo el grado de licenciado con la tesina sobre el Sotomayor ante la muerte y su reflejo en el arte de los siglos XIV y XV. Más tarde disfrutó de una beca de formación de una FPU del Ministerio de Educación que le permitió desarrollar su tesis doctoral sobre iconografía funeraria del obispo en la Castilla de los Trastámara, dirigida por el doctor Núñez, defendida en el año 95 y por la que obtuvo la acreditación del doctorado europeo con la máxima calificación. Ha realizado estancias de investigación en centros nacionales y extranjeros, en Estrasburgo, en Madrid, en París, en Perugia. Y entre sus libros destacan la Catedral de Tui en la época medieval. Asimismo, ha publicado también muchos artículos, capítulos de libros relacionados sobre la Catedral de Tui, la imagen de la nobleza en la Edad Media gallega, la escultura funeraria de los obispos y otros temas enmarcados también en el medievo, como por ejemplo la idea de la muerte, aspectos iconográficos vinculados con la naturaleza, la vida cotidiana, la mujer, la peregrinación, hagiografía y devociones. Ha participado en múltiples congresos, encuentros, cursos, seminarios en España, Portugal, Francia, Marruecos, Brasil, Uruguay y Argentina. Ha sido miembro de varios proyectos de investigación sobre temas muy variados, como las catedrales gallegas en la Edad Media o la legitimación del poder, corrientes religiosas, prácticas de piedad en la Corona de Castilla. En el año 2021 coordinó el proyecto denominado Santiago Taumaturgo, textos e imágenes dentro de varios proyectos de investigación, difusión y didáctica sobre el Camino de Santiago y sus peregrinaciones, dirigidos 10 tesis doctorales, otras que siguen en curso, y en su actividad de gestión, por ejemplo, destaco que fue coordinadora del Máster de Estudios Medievales Europeos, Imágenes, Textos y Contextos, miembros de las comisiones académicas de la Facultad de Geografía e Historia, del Máster de Estudios Medievales, del Programa de Doctorado también de Estudios Medievales, así como de la Red de Estudios Medievales Interdisciplinares. Miembro del Grupo Jacobus, como mencioné al principio de la presentación de la jornada, de la Comisión de Heráldica de la Junta de Galicia, así como de la Subcomisión Mixta de Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico y Documental de la Iglesia en Galicia, colaborador habitualmente con el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento del CSIC, siendo miembro del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de Estudios Gallegos, así como de sus colecciones de monografías y anexos. Por último, mencionar que es presidenta, muy recientemente nombrada, del Instituto de Estudios Tudenses, miembro de la Real y Pontificia Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo, así como de la Sociedad Nacional de Antigüedades de Francia como correspondiente extranjera. Como estáis viendo, es un currículum totalmente excepcional en todos los campos, en el campo de la gestión, en el campo de la investigación, en el campo de la docencia y bueno, es un currículum que le avala y que nos hace pues, tener un gran privilegio de poder contar con tu participación. Además de todo ello, es una grandísima amiga a la que quiero mucho y con la que nos hemos encontrado en multitud de ocasiones, que son pocas, tenemos que seguir en esa línea y, por supuesto, bienvenida a Ceuta y cuando quieras empezamos. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación excesiva. Hay cosas que uno las hace porque tiene años y he tenido tiempo de hacerlas, es así, y es bueno y es malo, depende de cómo se mire. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por su invitación, es un placer. Además, pues desde enero soy presidenta del Instituto de Estudios Tudenses. También tenemos una revista y entonces me he sentido pues muy hermanada y creo que incluso se podrían hacer cosas en paralelo. No tenemos la solvencia ni el bagaje de este instituto, pero desde nuestro rinconcillo pues también ponemos nuestro granito de arena para que los estudios culturales
arqueológicos, históricos, un poco en relación con un lugar, salgan adelante y den cobijo a todos aquellos que se dedican a ese campo. Entonces, bueno, pues me siento realmente pues como en casa. He titulado mi intervención Ceuta al final de la Edad Media, una diócesis entre dos reinos, porque nos vamos a mover justamente en lazo con la magnífica intervención del profesor Chao, después de esa toma de Ceuta en 1415, para ver cómo eso se configura, esa plaza fuerte ocupada por el Reino de Portugal, se va a dotar de una serie de medios para la constitución de una diócesis y proceder así a la sacralización también, a la cristianización de ese territorio. Hay que partir de un hecho, y es que el concepto medieval de frontera no tiene nada que ver con el concepto actual más o menos estable, ¿no? Afortunadamente, que delimita actualmente dos estados. Realmente en la Edad Media la frontera era una especie de terreno de nadie, muchas veces incluso despoblado, inseguro, porque las frecuentes guerras lo que iban era provocando que determinados lugares pasasen de un reino a otro en cualquier momento. Y de hecho lo vamos a ver cómo estamos constantemente en unas áreas que por un lado pertenecen a Portugal, pero hay momentos en el que pertenecerán a Castilla. Perdón, y ambos van a pelear por ese terreno. Por otro lado, también son áreas que permiten numerosas oportunidades, libertades e intercambios culturales. Aquí se ve muy bien, porque también están en una ciudad de frontera, y nos pasa lo mismo a los tudenses. Yo soy tudense y mi interés precisamente por Ceuta comenzó pues porque la diócesis de Tui, que tienen aquí lo que era Tui a principios del siglo XVI y Valencia do Miño, y aquí tienen Olivenza, otro núcleo fundamental de esta geografía directamente vinculada con Ceuta. Van a ser esos hitos que con los que vamos a jugar a lo largo de esta charla. Bien, el obispado de Tui desde la Alta Edad Media ocupó territorios tanto al norte como al sur del río Miño, y por otro lado la frontera de Extremadura, en concreto de la zona de Badajoz, también estaba vinculada con terrenos a un lado y al otro del Guadiana. Podemos decir que el nacimiento del Reino de Portugal se produjo en torno a 1139, cuando el conde Alfonso Enríquez, del condado portucalense, empieza a denominarse como rey tras la batalla de Ourique. El reconocimiento, siempre estas cosas van un poco despacio. La independencia realmente del reino se consolidó en 1179, cuando el Papa Alejandro III va a reconocer a Alfonso Enríquez como el primer rey de Portugal, Alfonso I. Aquí tenemos un poco esas dos áreas y la importancia de esos dos ríos. Muchas de esas fronteras estaban marcadas por los ríos. De hecho, la diócesis de Tui llegaba hasta el río Limia. Y en el momento de la independencia de Portugal, esa diócesis va a quedar entre dos países, el reino castellano-leonés y el reino de Portugal.
Nos tenemos que situar a finales del siglo XIII, en 1297, tras un periodo más o menos pacífico de 30 años, ya ven lo que dura la paz, y el rey Don Dinís de Portugal va a aprovechar que en ese momento la corona de Castilla está un poco más débil, es un periodo de regencia, está Doña María de Molina, y entonces se va a firmar un tratado que va a delimitar las fronteras entre los reinos castellano-leonés y de Portugal. Entonces, hay tres áreas, el de Ribacoa, con las ciudades y asimismo fortalezas de Sabugal, Alfayates, Vilamayor, Castelobón, Almeida, Castelo Rodrigo, Monforte y Castelo Mellor. Olivenza, Campomayor, Ouguela, Moura y Serpa, y San Felices de los Gallegos, que pasan a Portugal. Este último, en 1327, vuelve a Castilla. Y quedan en la zona castellana Esparragal, Herrera, Valencia de Alcántara, Aracena, Aroche y Ayamonte. Lo tenemos aquí marcado. Esta sería la zona que queda para Castilla. Y ya ven, en ese territorio, siempre ahí en la frontera, esas zonas que quedan en Portugal. Aquí tenemos toda esa zona fronteriza. ¿Qué pasa en el norte? Pues que tenemos una diócesis más o menos ahí marcada entre la península del Morrazo, llega hasta Ribadavia en la provincia de Ourense y hasta el río Limia por el sur. Y esa es la diócesis de Portugal, de Tui. Más o menos. Ahí la ven. Y ese es precisamente el puente de Ponte de Lima. En el siglo XII había los arciprestazgos que están a su izquierda. Los que estarían al norte del Miño, que serían Tuda, Tui, Mineore, Valdemiñor, Fragoso, Valdefragoso y Vigo, Louriña, Valdelouriña, Maniola, que sería actualmente Redondela, Terra de Taraes, Tebra y Tarás y Arciprestazgo de Aguarda, Ribatene, Ribadetea y Salvaterra, Salceta, que es Entenza, Longares, Tierra de Montes, Montibus, Soutomayor, Santi Martini de Latronibus, San Martiño y Novoavión, la zona de Ribadavia. Y en el otro lado estarían esos arciprestazgos que estarían al sur del Miño: Valadares, Pena de Regina, Coira, San Martiño de Fraiao, Cervaria, que sería Cerveira, Marítima, Camiña, Ripalimie, Ponte de Lima, y el Valle de Vice, que sería Valdevez. Este es un mapa de todos esos arciprestazgos tal como estarían a finales del siglo XII. Esta es la división actual de arciprestazgos al norte del Miño, más o menos, y precisamente esos arciprestazgos del sur del Miño van a formar parte de lo que desde 1977 constituyó la diócesis de Viana do Castelo, que recoge, ya anticipo, lo que fueron esos territorios que, ahora vamos a ver, constituyeron la parte de Ceuta en el norte de Portugal. Esta es la frontera del Miño. Ahí he señalado algunas de las fortalezas más importantes: Melgaço, Monzón, Tui, Valença, Vilanova de Cerveira o Camiña. Este es un plano del partido judicial de Tui que manifiesta esa línea divisoria de la frontera, donde el río es muy importante. Para hacernos una idea de cómo podía ser este territorio, hemos conservado una fuente muy interesante, que es el encargo que el rey don Manuel I, hacia 1509-1510, le lleva a cabo
a Duarte de Armas, Duarte de Armas o Darmas, como queramos, del cual hay un ejemplar en Lisboa, en la Torre do Tombo, y una copia con menos imágenes en la Biblioteca Nacional de Madrid. Lo que hace este dibujante es hacer un esbozo de las ciudades fundamentalmente en dos vistas, una hacia el norte y otra hacia el sur. Y ahí vemos lo que se destaca: las fortalezas, los ríos, con el tipo de barcos que eran el medio de comunicación y de unión en muchos casos, el caserío, los pendones, que nos dejan ver perfectamente todo lo que pertenecía a la corona portuguesa. Y esta es una especialmente interesante porque está por un lado Valença do Minho y por otro lado Tui. Si se fijan, ambas ciudades amuralladas y la propia catedral de Tui, que tiene ese aspecto de fortaleza desde el principio de su realización en el siglo XII y que mantiene en la actualidad y que indica ese lugar de frontera. Aquí tenemos Valença do Minho en esa versión menos detallista de la Biblioteca Nacional, Monzón, las dos versiones, Biblioteca Nacional, Melgaço, en este lado, Valença y Tui, Melgaço en la de Torre do Tombo, Vila Nova de Cerveira y Melgaço, Vila Nova. Hoy hay un puente en Vila Nova de Cerveira y hoy es una plaza muy conocida, no como lugar defensivo, sino como lugar de feria habitual, igual que Valença do Minho, a donde acude pues media Galicia y norte de Portugal. Camiña, que está justo ya en la desembocadura del Miño, enfrente de a Guarda. Y que nos da una idea de cómo era esa frontera del norte. Bien, nos vamos a situar en esta diócesis de Tui, a ambos lados del Miño, y nos vamos al cisma de Occidente. Ese cisma que tiene lugar entre 1378 y 1417, en el que hay un papa romano y un papa aviñonés. En un primer momento, Castilla y Portugal apoyan al papa aviñonés Clemente VII. Sin embargo, hay una serie de conflictos entre ambos países por la sucesión de Fernando I de Portugal, con ese periodo de ocupación del trono por Juan I de Castilla. Me han venido muy bien los árboles genealógicos del profesor Chao, que así ya no tengo yo que insistir en esa parte, alegando los derechos de su esposa Beatriz de Portugal. Eso da lugar a la proclamación de João I de Avís y a partir de ese momento los portugueses, para diferenciarse de los castellanos, apoyan al papa romano Urbano VI. ¿Qué ocurre? Pues aquí tenemos Tui actualmente y aquí tenemos Valença do Minho y ahí está marcado un espacio que es una iglesia, la iglesia de Santo Esteban de Valença, a la que una parte, en concreto unos 19-20 canónigos de Tui, se escinden, se marchan para esa ciudad en 1381, nombran como vicario a Fray Toribio, como si fuese casi un nuevo obispo, y elevan la iglesia de San Esteban al rango de colegiata. Ellos van a pasarse a la obediencia romana, como Portugal, y son partidarios de Urbano VI y Bonifacio IX, mientras que Tui se mantenía fiel como Castilla, fiel a la obediencia de los
pontífices de Aviñón, Clemente VII y Benedicto XIII, ¿no?, llamados antipapas. Esto es Tui, para que vean esa idea de ciudad amurallada que se mantiene en las fotos actual, y esta es la catedral de Tui, que mantiene su esencia del siglo XII con una portada de principios del siglo XIII, la primera gótica de la península ibérica, y este pórtico de principios del siglo XIV, pero con esa idea de fortaleza. La iglesia de San Esteban de Valencia era una iglesia medieval, una iglesia del siglo XIII, lo que pasa que fue muy modificada en el barroco y luego tuvo la desgracia de sufrir tremendamente los resultados del terremoto de Lisboa de 1755, de tal manera que se reconstruyó totalmente en el barroco, en el neoclasicismo, perdón. Esta es como la encontramos hoy, pero mantiene un elemento muy importante. De hecho, uno de los descubrimientos que tuve, porque prácticamente no hay nada escrito sobre esta cátedra episcopal, pero lo poco que encontré habla de, la denomina la Cátedra de los Obispos de Ceuta. Ahora vamos a hablar de por qué. Pero es muy interesante porque estamos en la ciudad que hace frontera con Galicia, es decir, podemos decir de esa parte de la antigua diócesis de Tui en Portugal, la parte más norteña, que se mantuvo, como digo, como un espacio independiente donde se consolidan una serie de gobernantes que van adquiriendo la categoría de casi de obispos. Esta cátedra está realizada en madera, dorada y policromada, se corresponde con las características propias del tardogótico, y en ella se destacan los emblemas característicos del episcopado, que es el báculo y la mitra, ¿no?, los dos elementos de poder. Y en la parte superior está el emblema de Jesucristo. Esto nos habla de un mueble que pertenecerá a finales del siglo XV y por lo tanto, como ahora veremos, ya vinculado con ese periodo en el que los obispos de Ceuta tenían como referente fundamental Valencia Dominio. Bien, ¿cómo llegó Ceuta a tener esa vinculación con el norte de Portugal? Conquistada, como decía David Chao, inicialmente, ¿no?, ese 14 de agosto de 1415 por don João I, queriendo que fuese la capital de sus futuras conquistas en África, lo que hace es que solicita al Papa Eugenio IV que la erija en cátedra episcopal. Martín V, por una bula del 4 de abril de 1417, lo que hace es que se ordena que se delimite la nueva diócesis de Ceuta por los arzobispos de Braga y de Lisboa, lo cual pues, se va a dirimir en una sentencia que es dada en Sintra el 6 de septiembre de 1420. Ya ven cómo siempre las cosas de palacio van despacio y siempre hay un periodo de retardo entre que se producen los acontecimientos y que se acaban sellando. Es de nuevo el Papa Martín V el que por bula del 5 de abril de 1421 va a designar el primer obispo de la diócesis de Ceuta, que es Fray Amaro de Aurillac, que era, y no por casualidad, capellán de la reina doña Filipa de Lancaster y arzobispo de Marruecos. Él había sido capellán de la reina, esa reina que veíamos cuya religiosidad la había convertido en un elemento fundamental de esa nueva dinastía de los Avís, y que es un hombre de absoluta confianza. Por lo tanto, no se elige a cualquiera, se elige a alguien muy vinculado con la monarquía, redundando en esa idea
providencialista y en esa idea sacralizadora de cruzada que en el fondo existía. Al mismo tiempo, la zona de Tui sigue insistiendo en que esos canónigos disolutos, a los que despectivamente se llamaba chamorros, volviesen al redil, y Martín V, en una bula del 23 de enero de 1423, ordenaba la reunificación de la diócesis tudense. No tuvo ningún éxito, ya se lo anticipo. ¿Qué ocurre? Para garantizar el sustento de la diócesis de Ceuta, que solo tenía esa plaza en el norte de África, lo que hace el rey don Duarte es pedir al Papa Eugenio IV que le una las administraciones de Valença y de Olivenza. De todas maneras, por una bula del 31 de agosto de 1436, el Papa recusa esa petición de don Duarte por considerar que iba en contra del Concilio de Constanza, por el que se intentó que cada una de las diócesis se les reintegrase los territorios que se habían separado por causa del cisma. En 1437, don Duarte vuelve a presionar, en este caso en el Concilio de Basilea, tratando de evitar que Castilla recuperase esos territorios de la diócesis de Tui y de Badajoz, en territorio portugués, con la amenaza de abandonar la guerra contra los infieles y cancelar una armada para África que iba a continuar con esa idea de difusión de la fe. En 1438 es el rey de Castilla, Juan II, el que manda una embajada a Portugal para pedir la reintegración de las administraciones eclesiásticas de Valença y de Olivença a las diócesis de Tui y de Badajoz. Esa embajada no surtió efecto porque fallece don Duarte y las cosas quedan paralizadas. Por fin, el Papa Eugenio IV, finalmente por la bula Romanos Pontifex del 14 de julio de 1444, a petición del todavía regente don Pedro, atribuye al obispado de Ceuta definitivamente las rentas de los obispados de Tui y Badajoz en Portugal. De hecho, es nombrado obispo de Ceuta don Juan Manuel, don João Manuel, al que concede el título de primado de África y le da para su sustento esas zonas, esas áreas que van a estar anexadas a esa diócesis. Esa anexión fue ratificada por Nicolás V en 1552 por esta bula y en una bula del 27 de junio y otra del 5 de agosto, y luego por Calixto III en 1455. De todas maneras, a pesar de las confirmaciones papales, el administrador de este territorio, João Afonso, Juan Alfonso, en ningún momento se somete a las directrices de la diócesis ceutí. Podemos decir que va por libre. Él se considera encargado de la diócesis de Valença, la administración de Valença Dominio, realmente son administradores, no tienen el rango de obispos, pero como si fuera una área independiente. Y en cambio va a ser durante el gobierno de su sobrino y sucesor al frente de la iglesia de Tui en Portugal, João Afonso Manuel Ferraz, cuando él está entre 1465 y 1477, se va a hacer efectiva la anexión a Ceuta en 1473, un año después de ser nombrado obispo de esta última diócesis, es decir, era administrador de Valença y luego va a ser nombrado obispo de Ceuta. Esta anexión, de nuevo, es confirmada por una bula de Sixto IV el 18 de diciembre de 1473 y en ese momento Olivenza es desmembrada del obispado de Ceuta y unida a la mesa arzobispal de Braga. Esto es un verdadero caos continuo porque independientemente de que Castilla quiera volver a tener a Olivenza y a esa diócesis de Valença de Tui en Portugal, Portugal va a jugar con esos lugares clave para reforzar sus propias diócesis. Entonces,
como se suele decir vulgarmente, desnuda a un santo para vestir a otro. Entonces, en unos casos refuerza a Ceuta y en otros casos refuerza a sedes como Braga. Luego es el propio Sixto IV el que en 1482 exime al distrito de Valencia de la sumisión a la metrópoli de Braga y lo coloca dependiendo inmediatamente de la Santa Sede. En septiembre de 1493 Alejandro VI ordena considerar la diócesis de Ceuta como sufragánea de Braga, es decir, ya no solo Olivenza, sino ahora toda Ceuta. En 1512 el obispo administrador de Valencia, Fray Enrique Álvarez de Coimbra, que era un franciscano, propone al arzobispo de Braga, Diogo de Sousa, que finalmente se permute esta región del Alto Miño por el arcedianato de Olivenza, Campomayor y Euguela, que pasarían de nuevo a depender de Ceuta. León X en 1513 pasa la administración de Valencia dominio a Braga y ese territorio del norte, como decía, en 1977 ya va a pasar a configurar la diócesis de Viana do Castelo, que ocupa los antiguos territorios de la diócesis de Tui en Portugal. Aquí tenemos esos administradores de Valencia y cómo se produce la anexión definitiva a la diócesis de Ceuta durante el episcopado de João Afonso Ferraz. Lo he puesto a propósito jugando con el castellano y el portugués, un poco para que vean un poco la continuidad desde el punto de vista de Valencia y el episcopologio de la propia Ceuta, en el que después los obispos siguientes son los mismos: Pedro Martín, Martiño Pérez, Fray Justo Baldino, don Fernando de Almeida, Diego Ortiz de Villegas, Fray Enrique Vaz de Coimbra, Álvarez de Coimbra, Diego de Silva, y así hasta finales del hacia 1570, que es el momento en que Ceuta va a vincularse con Tánger y se funda una diócesis Ceuta-Tánger. Bien, ¿qué pasa ya a principios del 16? Que un franciscano, Fray Enrique Álvarez de Coimbra, va a fijar a partir de 1512 su residencia en Olivenza. León X deja en manos de la diócesis de Ceuta esas tierras de Olivenza, Campomayor y Ouguela. En 1570, a raíz de la erección del obispado de Elvas, Olivenza dejó de pertenecer a la diócesis de Ceuta y en ese momento se crea la diócesis de Ceuta-Tánger y se traslada Fray Francisco Cuaresma a vivir a Ceuta. Es decir, que en todo este periodo, en 1570, por fin el obispo de Ceuta pasa a vivir en Ceuta. Es decir, que terminamos o concluimos un capítulo que sería esa baile constante de la diócesis de Ceuta, vinculada al norte y al este de Portugal. Aquí tienen la geografía diocesana hispana de 1250 a 1500. No olvidemos que esta zona de Badajoz pertenecía a la provincia de Santiago, de tal manera que había muchos intereses por parte de Castilla de volver a obtener el norte de Portugal y lo máximo posible de ese territorio de Badajoz, y detrás estaba Santiago. Y al mismo tiempo, pues la propia Braga, que quería tener una fuerza como la que había tenido antaño. Era una de las más antiguas metrópolis. Y ahí está Olivenza. Olivenza, que hoy, bien lo anticipo, pertenece a España.
pero que desde el Tratado de Alcañices pertenecía a Portugal. Bien, ¿qué ocurre con Olivenza? Hacia 1240 los caballeros templarios se asentaron en el espacio oliventino, fundamentalmente con intenciones repobladoras. Les decía que muchas veces esa zona de frontera era una tierra de nadie. Entonces era una tierra de oportunidades para poder iniciar, en este caso, un núcleo de la Orden del Temple. En 1278 ya lo que hace la Orden del Temple es entregar Olivenza al Concejo de Badajoz. Con la firma del Tratado de Alcañices, Olivenza se incorpora a la corona portuguesa y se ve en la obligación de dirigir su mirada fundamentalmente hacia el Guadiana y hacia las poblaciones portuguesas de Yuromeña y Elvas. No se despisten de Elvas porque es un enclave que va a tener mucha importancia en lo que va a ser esa iglesia que va a ser la sede episcopal de los obispos de Ceuta a partir de 1500, fundamentalmente 14. A partir de 1298, año en el que el monarca Don Diniz otorga una carta de fuero, Olivenza se prepara para convertirse en una de las importantes poblaciones portuguesas de la Raya en el siglo XIV y luego la hemos visto fortificada a lo largo de todo ese periodo. Aquí tenemos Olivenza cómo dialoga con España y con Portugal. Ahí tenemos la ciudad medieval, y aquí tenemos ese emplazamiento donde va a estar la iglesia de la Magdalena, que va a ser construida precisamente por don Enrique de Coimbra como sede episcopal de Ceuta. También don Duarte de Armas dibujó todas esas fortalezas de la zona portuguesa del sur. Aquí está la vista sur de Olivenza, la vista norte. Fíjense que esta era la torre de la iglesia. Campo Mayor, esos tres núcleos que pasan a estar muy vinculados a la diócesis de Ceuta, y Ouguela. Siempre con esa idea de frontera. Bien, las tropas castellanas asedian Olivenza entre 1336 y 39. El rey don Pedro I, en 1366, don Pedro I de Portugal, para estrechar lazos con Castilla, va a tratar de impulsar la construcción del puente de Ayuda, que ahora lo veremos, y como consecuencia del conflicto dinástico que se abre en Portugal después de la muerte del monarca don Fernando I, el enclave de Olivenza pertenece temporalmente a la corona castellana, de tal manera que en noviembre de 1389 se firma el convenio de Monzón, por el que Olivenza volvía nuevamente a pertenecer a Portugal. Es decir, que estamos jugando constantemente entre uno y otro reino. Aquí tenemos Olivenza, la iglesia de la Magdalena, el camino de Elvas, decía Elvas, y Ayuda. Aquí está el camino hacia España, el camino de Badajoz, mientras que ella tiene que ver hacia Yuromeña, camino de Vilareal, Alconchel, es decir, ese lugar de frontera en el que se encuentra constantemente. Aquí tenemos los restos de ese puente de Ayuda, que es un poco esa idea de cómo en un momento dado se intenta mejorar las relaciones entre esos dos lados de la frontera, pero que no impiden que tengamos una alcazaba fortificada para la defensa frente a cualquier ataque. Esto es ya a principios del 16, y ahí
esta iglesia de la Magdalena de Olivenza, que parece que se pudo iniciar hacia 1510 y se terminaría bastante tarde, ya en 1560. Es el obispo Fray Enrique Álvarez de Coimbra el que fija aquí su residencia. De hecho, está ahí enterrado. Es muy interesante porque pertenece a lo que desde el punto de vista del arte conocemos como el manuelino, es decir, ese arte a medio camino entre el tardogótico y el Renacimiento, y de hecho tenemos una fachada principal en la parte occidental, en la parte baja de la torre, que se atribuye al escultor Nicolas de Chanteguin, un escultor que empezó a trabajar en Santiago de Compostela, viene de Francia, y después va a ser uno de los principales escultores de Portugal, que trabaja muy vinculado a Don Manuel y que trabaja en un vocabulario tardogótico y en un vocabulario totalmente renacentista. Esta fachada es totalmente renacentista, y en cambio, si vemos la fachada, la portada norte y la portada sur, son enormemente tardogóticas, ¿no? Desde un punto de vista del interior, vemos esas columnas helicoidales que están recordando a los nudos, muy vinculados con esas empresas marítimas de Don Manuel. Se dice que los autores del interior pudieron ser o un francés, Boitac, o Diego o Francisco de Arruda, unos hermanos, o ambos. No hay documentación en este caso que nos permita afirmar una autoría concreta, pero lo que sí, fíjense, es la similitud con el convento dos Jesús de Setúbal, ese tipo un poquito anterior, 1490-1510, por lo tanto es muy probable que el modelo pudiera estar en este convento de Setúbal, y en la antigua catedral de Elvas, que se data en torno a 1517. El interior se parece más al de Setúbal, por esas columnas helicoidales, y sin embargo, fíjense en la portada lateral de Elvas y la portada lateral de Olivenza. Son tremendamente semejantes. Por lo tanto, esa mirada hacia Elvas no solo se produce desde un punto de vista de dependencia política, sino también de modelos artísticos que han podido influir en este edificio. Siento que no he encontrado el lugar de la tumba del obispo de Ceuta, pero creo que es otro punto emblemático. De hecho, ya estoy deseando tener la ocasión de ir a Olivenza porque me interesará ver si se conserva la lápida de época, ¿no? Y que podríamos hacer parentesco con la Cátedra de Valencia, es decir, como esos hitos artísticos que revelan esa importancia de Ceuta en esa zona. Bien, a raíz de 1570, como decía, la erección del obispado de Elvas hace que Olivenza deje de pertenecer a la diócesis de Ceuta. Recuerdo, es cuando el obispo deja Ceuta y se viene a vivir para Ceuta. Esa diócesis pierde ese territorio de Olivenza y queda limitada solo a la plaza africana de Ceuta, por lo que va a ser unida a la sede de Tánger y forman la sede de Tánger-Ceuta. Es Fray Francisco Cuaresma el primer obispo de esa diócesis de Tánger-Ceuta,
un obispo franciscano. Era muy frecuente que en territorios de frontera los obispos perteneciesen a órdenes religiosas, sobre todo mendicantes, porque tenían ese espíritu ahora muy en boga, ¿no? Estos días que hemos vivido el fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Un jesuita, pero que toma el nombre de un franciscano porque se les daba muy bien la evangelización. Y por eso había esa tendencia a que los obispos de las diócesis de frontera perteneciesen a órdenes religiosas, ¿no? Mucho más abiertos que el clero secular, ¿no? ¿Qué pasa después? Que Felipe II incorpora a su corona la de Portugal, entonces la situación se mantiene igual, diócesis de Tánger-Ceuta, pero cuando en 1640 los Braganza consiguen la independencia lusa, Ceuta se mantiene fiel a España, mientras que Tánger va a seguir el partido de Juan IV, de Joao IV, y eso va a dividir la diócesis en dos, de Tánger y de Ceuta. Con el tratado del 16 de febrero de 1668, el territorio de Ceuta queda definitivamente incorporado al reino español, de tal manera que el 16 de diciembre de 1675 la Santa Sede abolió la unión entre las dos sedes y restableció la diócesis de Ceuta, a la que se unieron los antiguos territorios de la antigua sede de Tánger, que se va a suprimir. Por su parte, tras la Guerra de las Naranjas, por el Tratado de Badajoz de 1801, que puso fin al conflicto, España obtuvo las villas portuguesas de Olivenza y Táliga. Olivenza, cuyo destino todavía sigue ahí en medio, y esto nos llevaría demasiado lejos, por lo que ya sería objeto de otra charla en la que ya nos iríamos de esa vinculación con Ceuta. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, también por tu interesantísima presentación, donde al final nos damos cuenta de que los territorios a nivel político, da igual si de intención religiosa o con otra intención, pero siempre van a estar en un aspecto cambiante. Vamos a comenzar un turno de preguntas. No sé si alguien aquí en sala tiene alguna pregunta que realizar. Sí, José Antonio, por favor. Sí, profesor Chao, sí, ¿se oye? Sí, se oye. Por la grabación. Hablabas de la idea de la cruzada como elemento simbólico de legitimación de la Casa de Avis, ¿no? Que estamos ante un rey que evidentemente no es el legítimo, que además forja su corona sobre una guerra con otro país cristiano, con otro reino cristiano, y bueno, pues tiene ese elemento de simbólico de legitimación. Pero también te pregunto, ¿no? Si tú compartes, creo que con algún historiador portugués, la idea de que la conquista de Ceuta, aparte de ese carácter simbólico, también tenía otro elemento simbólico, que era el de la legitimación de toda una generación de jóvenes nobles, entre los que están los infantes, los tres infantes, y varios de sus amigos y familias cercanas, que no han participado en Albujarrota, que legitimó a toda una generación anterior, el propio Pedro de Meneses, ¿no? Efectivamente. Si tú entiendes que también aparte de otras muchas cuestiones, como pueden ser económicas, etcétera, etcétera, que las hubo también, sin duda, podía haber sido un elemento también importante en esa toma de decisión de por qué venir a Ceuta, ¿no? Por qué en 1410, 1411, empiezan a armar un ejército para venir a Ceuta. No sé, ¿qué opinión te merece esta? Me parece muy, muy adecuada, que era lo que comentábamos, es decir, ese deseo de armar caballeros
a estos infantes, a otros más. Por eso eso que nos cuenta Zurara de doña Filipa, queriendo ya pues entregarle ya las espadas para que después su esposo los proclame y los nombre caballeros. De hecho, dice la tradición que fue justo después de la toma de Ceuta, justo inmediatamente después, cuando los nombra caballeros, y solo unos cuantos días más tarde es cuando además los va a nombrar a esos infantes duques de Viseu, a don Enrique, y duque de Coimbra, a don Pedro, y con ellos a esos otros nobles. Y totalmente cierto, es decir, junto a ellos están esa otra generación, esos nobles, con lo cual el gran respaldo para nombrar los caballeros, y aquí entroncamos de nuevo con esa tradición de la caballería, con ese imaginario caballeresco, era poder tener ese enfrentamiento con el infiel, no con el cristiano, sino con el infiel, que es el que le va a dar ese respaldo. Por esa preparación de Ceuta, que se dice que más o menos la preparación dura como 2 o 3 años previos a 1415. Sin lugar a dudas, y ya esto, por supuesto, que tiene que estar ahí presente, que además coincida 30 años después de Aljubarrota, está también ahí claro, seguro, y probablemente hay un elemento histórico que debe de, digamos que prender la mecha, me da la sensación, no lo sé, que es la toma de Antequera por don Fernando, por el infante don Fernando, el hermano de Enrique III, esa toma de Antequera que creo que tiene lugar creo recordar, en 1410, tuvo que ser también un elemento que marcó otra cuestión más, no permitir que Castilla se adelante más. Entonces era la manera de meter un poco la patita, continuar esa idea de reconquista por el norte de África, que tiene esas connotaciones todas. Algo que, sin embargo, después va a cambiar, porque probablemente ya la toma de Arcila y esas tomas de Fez, etcétera, ya están más condicionadas por cuestiones de carácter estratégico, donde empieza ese miedo al turco que acaba de conquistar ya Constantinopla, y por lo tanto ahora empieza a ser temible porque el turco se puede aliar con los benimerines y por lo tanto volver a entrar en la península ibérica, que es la misma idea que pocos años después Fernando el Católico tendrá para la toma de Orán con Cisneros. Vamos a bloquear cualquier posibilidad, pero eso es totalmente cierto. Sí. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Marta. Dentro de ese vaivén que hay de la diócesis de Ceuta, que además me parece interesantísimo que se conserve esta cátedra y que además se llame así, la Cátedra de los Obispos de Ceuta, todo ese vaivén que hay afecta de alguna manera a la ciudad, a nivel económico, a algún nivel, o Ceuta se mantiene al margen de todo eso lío que nos has contado. Yo creo que sale beneficiada porque está al margen de las luchas. Es más peligrosa la situación de Valencia, de Olivenza, contra la que están acechando los del otro lado de la frontera, y en cambio Ceuta se va beneficiando. Si os fijáis en todos esos cambios, nunca la dejan desguarnecida. De repente dicen, no, ahora anexamos la parte de Valencia a Braga, pero entonces le damos Olivenza, Gastromayor, Ouguela, es decir, que a Ceuta siempre se la protege. Cuando hay problemas, pues ahora depende directamente de la Santa Sede y así ya no tiene que estar sometida a un segundo poder. Yo creo que hay un intento de... o sea, yo creo que la ciudad, o sea, el enclave queda beneficiado porque queda al margen de esos pequeños problemas cotidianos que al final no influyen en las rentas que le tienen que mandar a ella, que es lo que realmente constituye esa seña como diócesis, ¿no? Que tenga unas rentas que la mantengan y unas rentas amplias. Entonces se juega un poco con todo eso, ¿no? Y yo creo que en eso ella acaba saliendo beneficiada. Bien. Y para David, en el sepulcro, es muy fácil, muy fácil. En el sepulcro que nos has comentado en Saltaren de Pedro de Meneses, además del áleo, ¿hay algún elemento que haga alusión a Ceuta, algún atributo, algo que hayas visto que pueda tener relación con nuestra ciudad?
yo creo que es la propia inscripción que tiene. Lo que pasa es que está muy dañada, tiene toda la inscripción conmemorativa, y en esa inscripción se alude claramente a Ceuta. Yo creo que no podemos entender a Pedro de Menes sin Ceuta. Ceuta fue su gran respaldo. Y es lo que el que le impulsa por completo todo lo que fue su futuro, su cursus honorum, y por lo tanto esa vuelta a posicionarse en lo más alto de ese estatus aristocrático. Y por eso aparece Ceuta reflejado en la inscripción. Pero insisto, el tema de las tropas francesas y otros daños más dañaron mucho, y además es una piedra caliza que está muy deteriorada, que se estaba deshaciendo mucho, probablemente por la humedad, porque además la iglesia, los que conocéis la iglesia de Agrasa, hay que bajar, y al bajar coge más humedad, y aunque está en un sitio elevado, probablemente le afecta el río, etcétera, y entonces está desgranando muchísimo y no permite verlo bien, pero sí estaría en la inscripción remarcado. Una lástima que no se conserve la inscripción. Sí, que no se conserve bien. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo desde la más absoluta ignorancia de la historia, ¿no? Digamos, como mero aficionado que me interesan los temas de mi pueblo, digo que vengo de otro mundo muy diferente y me sorprende, me llama la atención, creo que la pregunta es para la profesora, porque igual se me ha escapado algo en la espesura de mi mente, ¿no? Esta tarde. ¿Por qué el vínculo con diócesis del norte de Portugal, cuando geográficamente están más alejadas, en vez de con otras diócesis, no sé si más centradas en la capital de Portugal o más sureñas, no sé qué juegos de poder, qué juegos de relaciones, qué juegos de estrategia hay detrás de todo esto que lo justifiquen, ¿no? Pues les viene muy bien porque es la manera de darle salida a ese grupo de canónigos cismáticos que se separan de Tui. Entonces dicen, Tui quiere recuperar ese terreno, ni hablar, ese bloque se lo vamos a dar a esa diócesis a la que hay que dotar. Y como es una diócesis del Reino de Portugal, la vamos a dotar pues con todo ese territorio que era muy rico, sigue siendo hoy dentro de Portugal, la zona del norte, al norte del río Limia, es una zona muy rica porque es una zona muy fértil, es una zona de muchos cultivos, es una zona mucho más rica que el sur. Y luego esa zona del Guadiana, porque también era una zona que estaba... era la manera un poco de contestarle a Castilla para no sigas insistiendo porque esto ya tiene un destinatario y ese destinatario es Ceuta. Entonces los reyes se lo piden al Papa, al principio el Papa dice no, porque claro, los territorios deben devolver después del cisma a aquellos reinos a los que pertenecieron, y luego el propio Papa se da cuenta de que es lo mejor asignar todos esos territorios para evitar complicaciones a una diócesis que está más lejos, pero al mismo tiempo, por ese motivo, también va a librarse de los conflictos. Bueno, parece que no hay más intervenciones. ¿Puedo preguntar yo? Sí, claro, por supuesto. Si me permiten, querría preguntarle a ustedes, que son miembros del instituto y conocedores, dos cuestiones que me pregunto. La primera, ¿se sabe cómo llega exactamente la Nuestra Señora de África aquí a Ceuta? Es decir, sabemos que, según la tradición, es enviada directamente por don Enrique. Y hago la pregunta precisamente al amparo de lo que ha señalado Marta, que me parece un dato muy curioso, que el primer obispo de Ceuta llega en el mismo año, es decir, 1421. ¿Vienen juntos? ¿Se sabe? Sí. José Antonio, no me regañes mucho, por favor. Eso es porque de Barcelona. Bueno, es verdad, como no. De la iglesia. Por aquí, entonces puedo hablar. Claro. Pues mira, fíjate tú, lo que pasa es que a mí me da vergüenza, como mañana voy a cenar con vosotros, pues digo, mañana se lo pregunto, pero yo te quería preguntar, porque has hablado de la Virgen de África, que efectivamente creo que no se sabe cómo llega a Ceuta, y por qué no has hablado de la Virgen del Valle, que supuestamente trajeron los portugueses en el mismo... Además, has hablado de la intercesión divina, de la intercesión mariana, ¿no?
Y claro, no sé si la habéis visto, no sé si la capitana, sí. La habéis visto. No hemos ido a la Virgen del Valle. Además está al lado de la portuguesa. Claro, la conocemos como la portuguesiña, ¿no? Y que está al lado de la... No sé si mañana van a ir a la facultad o... Sí, lo intentaré subir al final de la mañana. Si está abierta, me avisas por si me puedo escapar. Y la Virgen del Valle es que la tenemos ahí a 5 metros de la facultad. Entonces, claro, me ha llamado la atención porque has hablado de la Virgen de África, que no se sabe cómo llega a Ceuta, aunque claramente parece ser que la trajeron los portugueses, es una virgen románica todavía. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? ¿Por qué tenemos románico en el norte de África cuando todavía no hay románico en Andalucía, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Pero nos has hablado de la Virgen del Valle, entonces... Claro, bueno, la he dejado entre comillas de lado porque me interesaba más la dimensión regia y tal. Y yo entiendo que la Virgen de África, digamos que es decisión regia, es un elemento enviado por la monarquía para, bueno, un poco también reafirmar su propia presencia continua, ¿no?, a través de esa imagen. Mientras que la Virgen del Valle, corregidme, me da la sensación de que es más una cuestión de índole quizás más popular, más vinculada con los portugueses que la traen, pero digamos que no tiene esa dimensión regia que le han querido dar después con la de África, pero desconozco, evidentemente, por eso también es una cuestión importante para preguntaros. Y la segunda, que también está al amparo de lo que comenta Marta, que os quería preguntar, precisamente las datas. 14 de agosto, que hemos visto en mucha bibliografía que señala que es cuando llegan, pero después otra bibliografía nos habla del 21. Claro. Teóricamente es el 21, porque es cuando se celebra la fiesta, etcétera, ¿verdad? Claro, en el 14 debe de haber un primer desembarco. Un intento. Que le va y todo eso, ¿verdad? Pero que viene a ratificar un poco entonces lo que comentábamos, ese deseo de que la conquista fuese el 14 y les falla. Les falla y ya la Virgen... parece que se pone un poco de perfil en esa conquista. Yo no sé si habéis podido, si vais a tener ocasión de ver la Puerta Califat, porque creo que está en obra. Mañana vamos a intentarlo, nos lo creo comentaba. que hay obras de mantenimiento y sobre todo son los químicos. Claro, nos lo comentaba. Furara, pues nos puede, bueno, una parte de la que Furara en la pelea de Don Enrique y los infantes a la puerta de la Alcalá, bueno, pero sí es verdad que aquí en el yacimiento que tenemos integrado en la biblioteca es precisamente aproximadamente el 21 de, vamos, se deshabitó el 21 de agosto, ¿no? Precisamente cuando llegan los portugueses, los vecinos de la zona huyen y de hecho en la vitrina hay algunos elementos y en el museo más de elementos portugueses que están fuera de contexto porque evidentemente acamparían en esta zona y digo, luego lo puedo ver. Prácticamente yo siempre digo, esto es el 21 de agosto, ¿no? Este barrio se deshabita el 21 de agosto de 1430. Claro, vale. Sí, yo con relación a lo que has dicho me asalta también una duda, porque es cierto que la Virgen del Valle es una virgen que llega con los conquistadores, que se asientan en la ciudad, que viene en los barcos y que se instala en la iglesia que tomará su nombre, la Iglesia del Valle. Y no sé si estoy equivocada, pero me suena haber leído en alguna crónica que es ante la Virgen del Valle, aquí en Ceuta, cuando se arma caballero a los infantes. Entonces, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que leí en alguna de las crónicas que al producirse la conquista de Ceuta, es en esa primera misa que se hace en la ciudad, cuando se arma caballero a los infantes. Efectivamente, en ese domingo, día 25, me parece. Efectivamente. ¿No? Con lo cual la conquista debe ser un miércoles. Sí. Nubladillo. Nubladillo como hoy. Pero sí, efectivamente. Me parece muy interesante. Y una pregunta. ¿Y la advocación del Valle? ¿A qué obedece? No lo sé. No sé si por la misma zona en la que está, en la zona de la Almina. Es una zona... Porque está en el valle. Es decir, que adquiere la advocación luego, ¿no? Sí. Sí. Y entonces adquiere por esa hondonada. Sí, además por ahí está la cortadura del valle, precisamente. Claro, la iglesia dirigió probablemente no había... Hoy no se ve tanto porque hay muchas construcciones, pero en su momento... Claro, ahí estaba la cortadura del valle, que es el nombre, vamos, en la calle donde está la facultad. Es una advocación posterior. Sí. Y ahí estaría la muralla que daría acceso a la Almina, en esa zona. Muy interesante. Que es por donde entran los portugueses. Claro. Muy interesante tenerlo en cuenta. Sí. Una cosita. Lo de los franciscanos están destinados in partibus infidelium, es decir, que se dedican a tierra de la isla. Sí.
escuchando. Profesor, ¿Aljubarrota o Alyubarrota? Es que no sé yo cómo... Sí, ellos lo pronuncian Alyubarrota. No Sí. digo en castellano, ¿cómo sería? Aljubarrota. Bueno, para tenerlo claro. Claro. Y te lo ha dicho usted también en un puente. Y después ya escuchándolo, bien, yo acabo de leer un libro que, bueno, todo esto de la reconquista y cosas de este tipo ya está ahora mismo en otra dimensión. Y después hay libros sobre lo que es lo que decíamos ustedes, de la frontera, etcétera. Es decir, todo eso está ahora muy de otra forma, de otra visión. Claro, escuchándole yo pienso también en la cruzada vista por los árabes. Entonces, incluso el ideal caballeresco, es decir, que se da en la península ibérica, en los reinos ibéricos, en el caso concreto de Alfonso XI, el Sabio, no tiene que es el norte, es decir, es en Al-Andalus. Curiosamente, cuando vienen los cruzados del norte y se enteran que en las Navas de Tolosa no va a haber saqueo, se van. Y quizás la civilización, de otra forma de mediterraneidad, se da en esta zona. Y claro, que está bien. Es decir, claro, en base a los documentos, en este caso, pues, todas las portadas, las tumbas, etcétera, usted las interpreta como profesor del arte. Claro, eso también es el poder de esa dinastía, donde se legitima a través de las piedras, pues para explicar una forma de ver, entre comillas, la historia. Claro, la historia no son algo genealógico, ni batallitas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es otro conjunto de situaciones que, claro, que no es raíz cuadrada de 144. Efectivamente, es todo un conjunto de elementos, efectivamente. Es decir, hay, por ejemplo, una actuación de los castellanos en Sales, muchísimo antes. Hay una actuación de los castellanos en Tetuán, como base Rosario, mucho antes. Y después ya cuando ha dicho lo de Turquía, es decir, Marruecos nunca fue invadida por Turquía. No, nunca llegó. Jamás. Y fue aliada de España para parar al turco. Un enemigo común. Claro. Es decir, que esta zona de las tierras moriegas jamás fueron holladas por el turco. Era el imperio cherifiano como el imperio español. Claro, claro. Pero justo ahí estaba el pobre don Fernando el Católico con mucha preocupación, y de hecho él quería ir ya directamente contra Orán. Cisneros le dijo: Majestad, que está un poco mayor, quédese aquí, vamos nosotros. Claro, pero era el miedo. Por eso tomaba huevo, claro, de todo, con la cantaria de tener un heredero. Eso que salen en los árboles genealógicos. Entonces no existía la Viagra. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias, muchas gracias.